Bueno, con respecto al tema del trasplante pediátrico, les quiero contar pues que tengo la fortuna de trabajar en la unidad de cardiología pediátrica de la clínica Cardiovid, que es el pabellón de Santiago Corazón. Somos históricamente pues el primer centro trasplantador no solo en adultos, como sé que todos saben, sino que también en niños. Para el año de 1985 fue el primer trasplante de niños y para el año de adultos, y para el año de 1995 el primer trasplante cardíaco pediátrico en Colombia. Solo hay 3 centros habilitados para esta terapia en la población pediátrica. El primer centro fuimos nosotros, hasta hace 6 años empezó el centro de Bucaramanga y hace 2 años el centro, la Fundación Cardioinfantil en Bogotá. Somos centro de referencia en corrección y paliación de cardiopatías congénitas, entre las más complejas, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Somos un centro pionero en Colombia y esto no es publicidad porque sí, sino porque finalmente los pacientes con las cardiopatías más complejas son los que vamos a llevar a trasplante pediátrico cardíaco. Somos también centro de referencia para adultos con cardiopatía congénita. Desde el 2014 tenemos más de 600 adultos o diagnosticados como tal después de los 18 o que venían siendo tratados como niños en nuestra unidad y que ya han alcanzado pues la mayoría de edad y necesitan un abordaje diferente pues al del cardiólogo pediatra. Y también somos un centro de referencia como terapia de falla cardíaca avanzada, ECMO no solo de adultos sino también ECMO de niños. Pues es imposible, como hablaba ahora Diego, pues hablarle sin irse como a la historia. Y este fue el equipo con el que nació cardiología pediátrica, la doctora Marina Flores. Ella lleva más o menos 10 años jubilada, pero sigue pues vinculada a la clínica y a la parte de la docencia y de las ayudas diagnósticas. El doctor Mario Montoya, el doctor Marcos Durán y el doctor Villegas, todos cirujanos cardiovasculares. Y esta foto tiene pointer, hijo. Perdón, gracias. Y esta foto, que es hermosísima, es el doctor Villegas con nuestro trasplantado más pequeño. Emanuel se trasplantó a los 3 meses y ya en este momento tiene 12 años. Es un ser hermoso, maravilloso. De hecho hizo la primera comunión el año pasado en la clínica, entonces para nosotros es un ícono. Y esta foto es la foto pues tomada para el reportaje de los 30 años del primer trasplante en la clínica. Muy bien, históricamente, pues como también un poquito para hablar o sea, como para resaltar la importancia del trasplante pediátrico, un poquito la historia de lo que ha sido nuestra unidad pediátrica. En 1995, como les dije, fue el primer trasplante cardíaco pediátrico. Desafortunadamente, pues esa paciente ya falleció. Para el 2001 empezamos los procedimientos hemodinámicos híbridos, que son muy importantes. De hecho, 2 o 3 pacientes de nosotros después de trasplante cardíaco hemos tenido que llevarlos a la sala para hacer procedimientos híbridos por estenosis en cava, porque en la anastomosis del trasplante, como el paciente ya tenía alguna otra manipulación del sistema del árbol pulmonar, desafortunadamente hace estenosis. Para el 2003 se creó el programa de ventrículo izquierdo hipoplásico, que es un referente en Colombia. Para el 2009 hicimos el primer trasplante cardíaco pediátrico en Colombia. El niño más pequeño es el niño de la foto, que tenía 3 meses. Para el 2011 se crearon los grupos de ventrículo único de hipertensión pulmonar pediátrica. Sobre todo ventrículo único, tenemos 200 pacientes como tal en fisiología de Fontán, entre Glenn y Fontán, que son pacientes que en algún momento desarrollarán falla cardíaca intratable, que era lo que nos mencionaba ahora el doctor Diego, y que finalmente tomarán el trasplante como una opción terapéutica. El primer trasplante en Colombia de un paciente con ventrículo izquierdo hipoplásico lo hicimos nosotros en el año 2013, tenía 16 meses, en este momento tiene 8 años, se llama Emanuel. Para el 2014 la creación del programa ECMO y el programa de cardiopatías congénitas, como les dije, que también ha tenido un impacto no solo desde el diagnóstico de la cardiopatía del adulto en falla hacia el trasplante, sino viceversa. A veces recibimos pacientes remitidos para trasplante y finalmente con un buen manejo de falla cardíaca en el grupo de congénitos del adulto, pues podemos evaluar otro tipo de terapias. Y para el 2017 la formación pues de nuestro grupo de ecmólogas
que ha sido pues como nacionalmente reconocido. Bueno, ¿qué sabemos en el mundo del trasplante cardíaco pediátrico? Ahorita Diego les mostró algunas estadísticas de la Sociedad Internacional pues, de Trasplante de Corazón y Pulmón. Esas son las estadísticas como más importantes. Lo que les quiero resaltar es que nosotros nos ocupamos de la línea roja, evidentemente las otras zonas que no son Europa y Norteamérica hemos ido aumentando en el número de trasplantes a través de los años. En la población pediátrica estamos hablando de que entre el 2004 y el 2017, para estos 3 años, hemos trasplantado más de 6.800 niños aproximadamente. La distribución por edad, los menores de 1 año, sobre todo porque en Estados Unidos algunos centros hicieron paliación del ventrículo izquierdo hipoplásico, que es la más compleja, y no, los evitaban la paliación y los llevaban de una vez al trasplante. Entonces, por eso la estadística es tan grande para los menores de 1 año, y esta es la distribución por el resto de la edad. Nosotros específicamente desde 1995 que les mencioné fue el primer trasplante, hasta la fecha de hoy tenemos 46 pacientes pediátricos trasplantados. La distribución por edad, nuestra mayor población está entre los 11 y los 17 años, menor de 1 año menos del 5% y de 1 a 10 años el 41%, que es muy parecido, como veíamos ahora, a la estadística, sobre todo para las edades intermedias. ¿Qué pasa con los menores de 1 año? Nuestra tasa de donación es muy baja. De hecho, en los últimos 2 años solo se ha recibido una llamada ofertando un donante menor de 1 año. Entonces, eso ha hecho que en nuestro proceso de selecciones, o por lo menos en la expectativa de los padres, estos pacientes tengan menos probabilidades como tal. Entre las causas del trasplante, la mayoría es la cardiomiopatía dilatada. Entre los 6 y los 10 años esa es la mayor causa, el 43%, las cardiopatías congénitas 34%, otras enfermedades 15% y el retrasplante 7%. Para la edad de 11 a 17 años sigue siendo la cardiomiopatía dilatada la principal causa de trasplante en niños con la cardiopatía congénita, y nosotros diríamos, esta es la estadística de la mayoría de los centros trasplantadores que son los países desarrollados. Pero para los países tercermundistas es todo lo contrario. Lo que pasa es que el paciente congénito es la mayor causa de trasplante, más que la cardiomiopatía dilatada. Pero dado que nosotros tenemos un centro que hace paliación desde muy temprana edad y que hace paliación de cardiopatías complejas, nuestros números, nuestra proporción sí se parece a la proporción mundial. La mayoría de nuestros pacientes tienen cardiomiopatías, y como hemos tenido oportunidad de ofrecerles otras intervenciones paliativas, solo un 39% es causa de trasplante, una cardiopatía congénita sin otra opción de manejo quirúrgico. El retrasplante solo en un 2%, de hecho, pues por ahora no está contemplado, pues dado la baja tasa de donación. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones para trasplante? Entonces, este es otro mundo diferente al mundo del que les van a hablar mis compañeros. Este es el mundo de los niños que tienen otras patologías y otras, pues como otras evoluciones. Entonces yo quise hacer como la diferencia para que fuera más fácil para nosotros. Esto aplica para ambos grupos, el deterioro progresivo de la función ventricular a pesar de un manejo médico óptimo. Esto es más para el grupo de pediatría, que es lo que vengo diciéndoles, es la enfermedad congénita no susceptible de manejo quirúrgico correctivo paliativo, cuando el riesgo quirúrgico de la intervención que vayamos a hacer es mayor que el riesgo del trasplante, cuando hay una necesidad de soporte inotrópico continuo o la terapia ECMO, cuando hay una arritmia maligna intratable, tenemos 2 pacientes como causa de trasplante cuando hay un deterioro progresivo de la función después de la cirugía de Fontan, que es el último estadio de los pacientes univentriculares, o cuando hay una hipertensión pulmonar progresiva secundaria a una disfunción ventricular izquierda, que pone al paciente en riesgo no solo de falla, pues lo pone en riesgo de ser retrasplantado quizás, y no pues cuando ya no es oportuno. Muy bien, ¿qué evaluación hacemos en el receptor? Pues evidentemente hacemos una historia clínica completa, conocemos todas las condiciones de la enfermedad, sea congénita o sea una cardiomiopatía como tal, una evaluación ecocardiográfica de la función lógico. Dependiendo de la patología que la haya llevado, hacemos cateterismo derecho para ver resistencias vasculares, o
derecho o izquierdo para ver la anatomía de base que tiene el paciente, si ya lo hemos intervenido, no lo hemos intervenido. Dependiendo de ese tipo de anomalías necesitamos otras ayudas diagnósticas como la tomografía axial y la resonancia magnética cardíaca, test de ejercicio cardiopulmonar para ver la clase funcional de ese paciente. Desafortunadamente no hay test pues, disponibles para la edad pediátrica, sino hasta que el paciente tiene más de 1,40 de talla, que se puede montar al ergómetro de la bicicleta, pero hacemos otras estandarizaciones, por ejemplo, con la caminata de 6 minutos que mencionaba ahora Diego. Miramos cómo está de base la función renal, hepática y pulmonar. A veces algunos de estos pacientes, aunque no lo hemos hecho en niños, pero ya lo hemos hecho en adultos, son susceptibles de trasplante de corazón-riñón. Y lo más importante, la evaluación psicosocial, y es ver el soporte familiar, porque ese paciente pediátrico siempre va a necesitar un acompañamiento en el proceso del post-trasplante. Con respecto a la parte de inmunología, lo quise resaltar porque cada vez es más importante tanto para el adulto como para el niño, y es la parte de la tipificación del HLA, el panel de anticuerpos reactivos, por el riesgo en el post-trasplante de desarrollar un rechazo mediado por anticuerpos. Y las inmunoglobulinas, porque pues todavía es una edad en la que se es muy susceptible de adquirir todo tipo de infecciones. Importantísimo, por eso lo pongo en mayúscula, para nosotros las inmunizaciones. Estos pacientes, luego de ser trasplantados por el tratamiento inmunosupresor, no podrán ser inmunizados como el resto de los pacientes. Entonces, cuando empezamos el protocolo, tratamos de tener un excelente estado de inmunización. Además, en la parte posterior, en la plasmaféresis y con el uso de otras terapias, podemos alterar esa parte de inmunidad, entonces preferimos tener una memoria inmunológica óptima para el pretrasplante. Estos son los gérmenes pues, que más indagamos tener en la historia clínica para saber cómo se va a comportar posteriormente la inmunosupresión del paciente, y el resto de los exámenes pues, que son básicos para el proceso del trasplante. ¿Qué contraindica el trasplante? Ahorita Diego lo mencionaba un poquito en el algoritmo de falla, y es que haya otra condición que acorte la expectativa de vida. Ese paciente no debería ir a trasplante. Que tenga una anatomía no favorable, o sea, los pacientes que tienen hipoplasias del árbol pulmonar, que tienen alteraciones en la circulación venosa o arterial sistémica, son pacientes a los que no vamos a poder hacer anastomosis, entonces está contraindicado el trasplante como tal. La hipertensión pulmonar severa no reactiva, hemos desafortunadamente perdido a algunos pacientes pues, porque no cumplen este requisito, que tengan una neoplasia activa o que tengan menos de 5 años de remisión de un tratamiento previo, que hayan datos de drogadicción y consumo activo, que eso pues antes no se mencionaba en la edad pediátrica, pero que nosotros ya lo vemos, es una realidad, la situación de los jóvenes ha cambiado. La historia de no adherencia al tratamiento médico para nosotros es súper importante ver cómo se comportaba esa familia con ese manejo de la enfermedad para medir en alguna forma la adherencia al manejo ambulatorio. Y las contraindicaciones relativas para nosotros es el número de intervenciones previas. Sabemos que el paciente que ya ha tenido 3 entradas a tórax, que ha tenido 3 bypass, es un paciente que tiene muchísimos más riesgos desde todos los puntos de vista, y la mortalidad va a ser mayor. Entonces, para nosotros, dependiendo del tipo de intervenciones que se haya hecho, el número de intervenciones es una contraindicación relativa, y sobre todo pues el inadecuado aporte familiar. En el manejo del receptor, quise resaltar esto porque los niños, o sea, tenemos toda una terapéutica para hacer, a veces no tenemos toda la información que quisiéramos en investigaciones, todos los N que sean necesarios para darle un valor estadístico pues como a todos los estudios, pero nosotros sí hacemos terapia con beta bloqueadores. Eso no es como una visión futurista, no, los niños también pueden recibir beta bloqueadores, y lo resalto porque me encuentro muchas veces con otros compañeros pediatras o incluso con otro grupo, con otras personas del gremio que me dicen, ¿y sí se les dan? Sí, se les dan, o sea, se hace un manejo completo con este tipo de terapias. Lo que más usamos para nosotros, por ejemplo, el carvedilol, resulta que el INVIMA le tiene una restricción para los menores de 12 años, entonces es increíble que yo tenga que contestarle a un juez
con los estudios mundiales, porque cuando se hizo el trámite administrativo en Colombia, estos pacientes quedaron por fuera del límite de la edad. Entonces, quiero resaltar que sí se usan, usamos IECAS, usamos ARA y usamos evidentemente los diuréticos. Y para los pacientes que son hipertensos reactivos, usamos vasodilatador pulmonar, aunque sea una hipertensión del grupo 2. Y con el fin de mejorar la expectativa, de disminuir la falla derecha post-trasplante y mejorar, pues, lógico, la sobrevida de ese injerto. Hacemos, mientras está en lista de espera, hacemos cateterismo anual. O sea, desafortunadamente nosotros tenemos niños en lista por más de un año. Entonces tenemos que renovar esos exámenes, esos estudios para ver la evaluación de la presión pulmonar. Es para nosotros un pilar importantísimo el manejo nutricional. Estos niños se hacen caquéticos más fácil y evidentemente las complicaciones serán peores en el posoperatorio. Terapia física, aunque ellos, mis terapeutas dicen que ellos se rehabilitan solos, pero muchos de estos niños necesitan soporte. Procuramos que las inmunizaciones sigan al día durante todo el protocolo y si fuese necesario damos soporte cardíaco. Nosotros solo tenemos disponible para los niños la terapia, bueno, tenemos ambas, pero histórica, o sea, tenemos más antecedentes en la terapia ECMO y todavía no hemos empezado el programa de tal como asistencia. Y el soporte ventilatorio, claro, si fuera necesario en el manejo de falla. Para el tratamiento de las arritmias, sí damos antiarrítmicos en niños y sí hacemos terapia con cardioresincronizador para el paciente pediátrico. En la evaluación del donante aceptamos todo, que sean menores de 40 años. Estamos hablando de que al mes el 80%, pues al mes del trasplante el 80% de los pacientes siguen vivos, pero desafortunadamente cuando el donante es mayor de 40 años, estamos hablando que de 80 caemos a un 20%. Entonces por eso escogemos donantes jóvenes, un tiempo de isquemia menor de 4 horas, máximo 6, que la causa de muerte cerebral, pues estas son las más comunes. Hemos aceptado pacientes con tumores, pacientes con otro tipo de ACVs y han tenido una buena evolución. Es para nosotros importante, aunque a veces eso es diferente de evaluar en el donante, pero el consumo de alcohol se sabe que tiene un impacto directo sobre la sobrevida. El tiempo de reanimación es importante para nosotros porque aumenta el riesgo de falla primaria del injerto. La función cardíaca, o sea, si el centro que está haciendo el cuidado del paciente donante en algún momento tiene alguna duda o nosotros como equipo receptor tenemos alguna duda sobre el proceso de reanimación, sobre el soporte que tiene ese paciente en la unidad de cuidados intensivos, podemos solicitar ecocardio, incluso a veces cateterismo. No es contraindicación los requerimientos de catecolaminas en el donante, pero si son altas infusiones, sí, para nosotros es una contraindicación. Y la enfermedad cardíaca congénita del donante, pues cuando tenemos oportunidad de hacer la evaluación ecocardiográfica, hay algunas cardiopatías pues, que para nosotros no significan un problema, una CIA, una aorta bivalva, si tiene buena función, estas son como relativas. En el manejo post-trasplante, una diferencia grande con el grupo de adultos, por nuestra población pediátrica, por las cirugías previas, por todo el estado inmunológico del paciente. Nosotros sí usamos timoglobulina como terapia de inducción y sí hemos visto mejoría en la sobrevida de estos pacientes en el post-trasplante. La terapia inmunosupresora es igual que en los adultos, usamos esteroides de 6 meses a un año, dependiente pues un poquito como de la historia pues como de la compatibilidad del donante con el receptor. Si usamos inhibidor de calcineurina, tenemos estadísticas propias que dicen que para nosotros han sido mejores los resultados con el tacrolimus que con la ciclosporina, menos efectos secundarios, porque en los niños los niveles de ciclosporina eran más lábiles, teníamos más falla renal, y por lo tanto pues con las fluctuaciones en los niveles más riesgos de rechazo. Si usamos antiproliferativos, si usamos mofetilo de micofenolato, ácido micofenólico, azatioprina, aunque pues en ese momento no tengo ningún paciente en ese régimen, pero sí lo usamos, y también usamos everolimus. Cuando descubrimos que el paciente tiene ya vasculopatía del injerto, cuando el paciente ha desarrollado algún efecto secundario con el inhibidor de la calcineurina, si usamos este tipo de tratamientos. O sea, esto no es no es el adulto pequeño, pero sí usamos las cosas que en los adultos porque ya hemos encontrado pues como beneficios. En la mortalidad, nuestras causas y las de la literatura, la falla primaria del injerto, la falla ventricular derecha,
por hipertensión pulmonar, pues en el receptor previa, el rechazo agudo y la vasculopatía del injerto. Mortalidad UC, si revisan la literatura van a ver las neoplasias, no lo resalté porque para nosotros a la fecha no hay ningún paciente que haya desarrollado una neoplasia y haya muerto pues en el post-trasplante por esa razón. Las muertes tempranas, el 75%, que son las antes del mes, el 75% están asociadas a disfunción primaria del injerto de hipertensión pulmonar, pues lamentablemente tenemos pacientes en ese grupo. Esa es la causa identificable en el 75%. En la supervivencia hablamos de que entre el primer mes y el primer año están el 80% vivos, a los 5 años el 66%, a los 10 años el 59%. Y las causas de mortalidades para los 5 años entonces está el rechazo, la infección, la muerte súbita, sobre todo muerte súbita cuando el paciente ha estado en ECMO, los pacientes que lamentablemente este año perdimos una de esas pacientes que había estado en ECMO y hizo una muerte súbita, y la falla no específica del injerto, la malignidad, como les dije, no es nuestro grupo, y después de los 5 años, desafortunadamente, la enfermedad coronaria. Esta es nuestra mortalidad, me disculpan, esta es nuestra mortalidad temprana, 25%, pero es porque tenemos, o sea, esta es la perioperatoria, esta es en las primeras 24 horas post-trasplante, este es de las primeras 24 horas al primer mes, y la mortalidad tardía es la distribución de la mortalidad. En este momento tenemos en el grupo 15 pacientes en control. Lamentablemente 5 pacientes han migrado a otros grupos, a los otros 2 grupos de trasplante por causa administrativa. 7 pacientes hemos ya migrado al grupo de adultos. ¿Qué hacemos? Hacemos visitas mensuales el primer año y visitas trimestrales de ahí en adelante. Tenemos el acompañamiento de enfermería y psicología. Enfermería está todo el tiempo con nosotros, no solo en el proceso de pre, sino también en el proceso de post y en la consulta ambulatoria, y psicología cuando es necesario. Hacemos un seguimiento activo a las inmunizaciones, influenza anual, seguimos los títulos de anticuerpos y si no son virus vivos atenuados, seguimos inmunizando a los pacientes después del primer año. Hacemos seguimiento con cateterismo para las variables hemodinámicas, el gasto, la presión pulmonar, la coronariografía, que es básica en el seguimiento de todos los pacientes, y la biopsia endomiocárdica. Este primer plan de cateterismo y biopsia es diferente en el primer año y en el seguimiento. Hacemos, miramos el porcentaje de anticuerpos reactivos, que es importante por el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos, que es una realidad para nosotros como centro trasplantador y para todo el mundo, la afectación de los pacientes ya por este tipo de rechazo. Hacemos una evaluación metabólica, lo seguimos en el tiempo por el riesgo del inhibidor de calcineurina de producir diabetes, que es mayor en los niños, el riesgo de hipertensión arterial. Hacemos rastreo por el riesgo de neoplasias, aunque pues como les digo, por ahora no tenemos esa complicación, y sobre todo la asesoría y el acompañamiento de anticoncepción. Tenemos ya en este momento 5 niñas en adolescentes, entonces tenemos que hacer eso activamente. Bueno, para finalizar, quería traerles, con la autorización de los padres, las fotos de los últimos trasplantados. Estas fueron la vida de las familias que cambiamos. Es una hermosura verlos crecer. Isabela ya es abogada y vive en Montería. Marian vive en Salgar, feliz con su familia. Emanuel es el niño más pequeñito que hemos visto. Emanuel es el rey pues, de la fotografía, con su familia y su sobrina. Gabriela, que ya es pedagoga también en Bogotá. Y desafortunadamente, pues, historias muy felices e historias que ahora son tristes, pero que fueron muy felices en su momento. Y esa es Jimena, que lamentablemente falleció hace unos mesecitos. Y ya eso es todo lo que tenía para contarles. A la orden, cuando tengan algún paciente, alguna duda sobre el manejo de ellos, en la clínica estamos para servirles. Gracias.